Agradecemos al doctor Calleja su presentación y también agradecemos a quienes nos acompañan en línea y nos han estado enviando saludos y preguntas desde diversas partes de la República Mexicana. A continuación, el doctor Carlos Espinosa, el doctor nos presentará el tema Barreras de implementación del Código Infarto Cerebral en México y cómo superarlas. El doctor Casillas es neurólogo vascular, actualmente es el jefe del Servicio de Neurología y Salud Mental del Centro Médico ICEMIM en Toluca, Estado de México, y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Están poniendo el timer, listo. Agradezco al doctor Antonio Arauz la amable invitación y les agradezco a ustedes, es un honor estar ante este foro. Bien, pues entremos en materia. Ya está completamente claro, de acuerdo a las ponencias previas, que la enfermedad vascular cerebral es una causa devastadora de morbimortalidad. Afortunadamente, el tratamiento ha evolucionado a lo largo del tiempo y también la atención del público, en el cual hemos evolucionado desde ignorar el problema hasta tenerlo perfectamente en foco. Cada vez el público es consciente de que hay tratamientos y que tienen que establecerse en un tiempo determinado y los sistemas de atención son mucho más precisos en identificar lo que se debe hacer. Tenemos, resumiendo grosso modo, en el tratamiento agudo del infarto cerebral, dos alternativas, lo que es la trombolisis intravenosa o el rescate intravascular mecánico, o bueno, la combinación de ambas. Entonces estamos ya extendiendo nuestro abanico de posibilidad de tratamiento de reperfusión ya hasta 24 horas y probablemente después más tiempo. Sin embargo, la pregunta del millón: ¿por qué se sigue haciendo tan poco? Realmente, la realidad es que en muchos lados ni siquiera se ofrece el tratamiento y en otros, cuando se ofrece, se hace de manera muy tardía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos diferentes barreras y soluciones, algunas que están en el centro del problema, puse esta espiral como para ilustrarlo, que es lo que ocurre dentro del hospital, y a la periferia, pero no por ello menos importante, lo que ocurre en el contexto general, podríamos decir el hogar, la sociedad. Entonces vamos a dividir esto va a ser una plática muy práctica, ¿no? Vamos a dividir el problema de las barreras y soluciones en dos, o sea, lo que ocurre antes del hospital y lo que ocurre ya en el hospital, y más precisamente dentro de los pasillos del hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a irnos de una manera centrífuga, vamos a ir del centro hacia la periferia, ¿no? Pues vamos a empezar con lo que es el hospital. Bueno, la mejor alternativa para mejorar la atención hospitalaria, la atención del infarto cerebral agudo, es el código cerebro. ¿Qué es el código cerebro? Todas las medidas que están tendientes a acelerar el proceso. Antes de llegar al hospital, la prenotificación, por ejemplo, por los servicios de urgencias y todos los pasos que tenemos que hacer dentro de nuestro hospital para asegurar un tratamiento oportuno y preciso y pues adecuado. Sin embargo, que lleguen más pacientes a urgencias no quiere decir que haya más casos de trombolisis. Me explico. Sí, necesitamos que lleguen más pacientes a urgencias, pero si no modificamos nuestros tiempos puerta-aguja, pues vamos a seguir atorándonos, ¿no? Va a haber muchos más casos de trombolisis o de trombectomía mientras menos tiempo dentro del hospital tomemos. Y por supuesto que el paciente llegue a tiempo, si no, pues la verdad es que no hay forma, ¿no? Esto hasta ha sido multicitado este artículo, es el protocolo Helsinki de Atemeretoja, que hace ciertos procesos para que se reduzca la tensión en una ciudad que, bueno, Helsinki es una ciudad pequeña realmente, pero su proceso era intrahospitalario y reducen el tiempo de atención en menos de 20 minutos. 3 puntos relevantes del protocolo Helsinki. La prenotificación, y no era por radio ni por ninguna cuestión de tecnología especial, era simplemente la prenotificación de ambulancias al hospital. Va un paciente con tales características, probable candidato a tratamiento trombolítico por infarto cerebral temprano. El paciente llega directo a la tomografía, nos brincamos la admisión por urgencias y el medicamento se inicia en la misma sala de tomografía, al menos
el bolo inicial del T-Plaza. Posteriormente, Atemeretoja se muda a Australia y aplica, después de 4 meses de procesos, el mismo protocolo Helsinki en una ciudad mucho más grande como es Melbourne, y logra la reducción a tiempos puerta aguja a 25 minutos. Y bien, aquí tenemos en esta horrorosa diapositiva, que la verdad casi no se alcanza a ver, pero lo pueden descargar en Target Stroke, son las guías, las iniciativas de la American Heart Association para la atención medular del infarto cerebral, en el cual pues se toma en cuenta lo que es déjenme ver si sale la flechita, no sale, bueno, es la prenotificación, el preparado anticipado del medicamento trombolítico, la notificación del equipo por una sola llamada, llámese pager, grupo de WhatsApp, voceo, lo que sea conducente. Y la retroalimentación del equipo, y que esto sea un enfoque de equipo. Entonces, este código cerebro es el conjunto de medidas diversas que se ha demostrado que es bastante amplio. No voy a abundar mucho en esto, pero tenemos algunos ejemplos exitosos. Nuestros compañeros del extremo norte, nuestros vecinos del extremo norte en Montreal, vieron que podían disminuir el tiempo puerta-aguja de 75 minutos, o sea, un tiempo bastante exagerado, a menos de 46 minutos desde que se implementa el código ictus. En Estados Unidos, bueno, cada estado tiene una gestión diferente, pero lograban una reducción hasta de 10 minutos después de la implementación. En Europa, del otro lado del Atlántico, teníamos una disminución puerta aguja bastante dramática, y vemos cómo en las diferentes etapas de implementación del código va disminuyendo de 103 a 92 y a 37 en 2015. Ahora vamos con las barreras, pero no voy a hablar nada más de barreras, ¿sabes? Que les voy a hablar, como dicen, de el remedio y su trapito, ¿no? La barrera para implementar dentro del hospital, y esto seguramente pues, todos lo compartimos, la modificación de hábitos. Ya trombolizamos. ¿Para qué modificar cómo lo hacemos? Esa es la respuesta que muchas veces se ve. La coordinación entre servicios puede ser un verdadero dolor de cabeza, y la cuestión de optimizar tiempos. Porque ¿de qué nos sirve que estemos trombolizando con tiempos puerta aguja de más de 1 hora si estamos perdiendo tiempo precioso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Primero que nada, y así en mayúscula, en letra cursiva, grandota, la información. Si no tenemos información, no vamos a poder convencer a nadie. No es nada más que digamos, esto es bueno porque lo dicen las guías de la American Heart Association, de la Stroke Association, de la MEVASC, no importa. Necesitamos información propia en cada hospital. Entonces tenemos que obtener nuestra información de cómo le está yendo a nuestros pacientes con las prácticas actuales y entonces ponderarlas respecto a qué es lo que debe ser. Y después de tener esta información ya bien organizadita, la exposición. Les recomiendo que sean foros de su hospital que tengan vigilancia obligatoria. Digamos, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en Centro Médico ISEMI Toluca, los comités, el Comité de Calidad y de Seguridad del Paciente, es un foro cuyas resoluciones tienen que observarse obligatoriamente. Después de meses de gestiones, pudimos finalmente exponer nuestra situación ante este foro y se tuvo que tomar resoluciones vinculantes para establecer un plan de acción y después del plan de acción pues llegar a lo que es la capacitación. Pero más que nada, insistir, no es de que empiece el proceso y ya lo dejemos ahí, hay que seguir empujando la piedra. A considerar, para que no se me desanimen, recabar datos puede llevar meses, pero si no recabamos datos no vamos a llegar a nada, a nadie vamos a convencer con información que no sea propia. Algo que ya comentó el doctor Cantú, el gran problema de las claves CIES, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, los diagnósticos de egreso muchas veces son diversos, desde enfermedad vascular cerebral de tipo no especificado, vascular cerebral hemorrágica o isquémica, o sea, es una mezcolanza de claves y hay que estarlo buscando manualmente. Otra cosa, no es válido que tengamos un plan platicado, que estemos todos de acuerdo, tiene que estar por escrito, porque en algún momento cambian los directivos, cambia el sexenio y cambia todo. Entonces tiene que ser algo que esté ya vinculado al proceso obligatorio del hospital y capacitar a todos.
pero lo que digo, todos, desde los que están en la puerta, el vigilante, la trabajadora social, las secretarias, todos. Y hay que motivarlos, hacerlos sentir parte de un equipo. Aquí yo les preguntaría, pues aquí tenemos una cadena que puede ilustrar lo que es la cadena de atención. ¿Cuál es el eslabón más importante? Ninguno, todos son importantes. El problema es que si la cadena se rompe, sea el eslabón que sea, se pierde la secuencia. Entonces todo elemento es importante y hay que hacerlo sentir a nuestro equipo, desde el vigilante. Bueno, ya hablamos de los problemas que son dentro del hospital, ahora vámonos un poquito a lo que ocurre afuera. Y pues tenemos que hablar del dinero, porque el dinero es un gran problema. Y a nivel salud pública, pues lo que es salud pública necesitamos hacer con recursos limitados, necesidades ilimitadas, pero es mucho más caro no tratar. Lo que ya comentó el doctor Cantú respecto a la codificación de enfermedades, en México tenemos una forma muy rara de codificar las defunciones y por lo tanto pues estamos clasificando factores de riesgo como causa y pues por eso estamos tan discrepantes en lo que es la información respecto al mundo. No voy a abundar en esto porque ya habló bastante el doctor Cantú de esta situación. Hay que explicar las discrepancias con los registros internacionales y pues esto ya es una situación de ir a las instancias más altas para poder priorizar la forma en que se están codificando nuestros certificados de defunción. Y es importante también que fomentemos las buenas prácticas en nuestro hospital para que tengamos codificaciones al egreso. Con muchos expedientes electrónicos llega a ocurrir que como ingresó el paciente es como egresa el paciente. Si no se corrige el diagnóstico de egreso, vamos a tener estadísticas que pues no nos van a servir. Otra manera de reflejar los costos es los DALIs, los años de vida perdidos, ajustados por discapacidad. Pues tenemos que tanto en países, a la izquierda está datos de los países desarrollados, a la derecha de los países no desarrollados, la enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de DALIs en el mundo y conforme pasen los años esto va a empeorar. Aquí tenemos datos de cómo va a ir creciendo las proyecciones, cómo va a ir creciendo los casos en países de altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos de acuerdo al Banco Mundial. Y vemos que en medianos y bajos ingresos la mayoría, los casos van a incrementarse notablemente. Entonces estamos ante una avalancha de costos, pero recuerden que es mejor tratar. Hay ejemplos exitosos en todo el mundo. Se veía, por ejemplo, estos datos del NHS, del Sistema de Salud del Reino Unido, en el cual veían que ahorraban 4.100 libras a los 5 años por cada paciente que habían trombolizado. Recordemos que el Reino Unido tiene una atención completamente centralizada. En Australia encontraban ganancias de 0.02 años vida o 0.04 QALYs, o sea, años de vida ajustados por calidad por persona en más de un año. Y finalmente lo que habían gastado en el trombolítico se amortizaba con el tiempo. En pocas palabras, lo gasto, pero lo recupero porque evito que la gente deje de trabajar. En Tailandia se veía que el uso de RTPA, ese es un caso bien interesante en Tailandia, la estancia hospitalaria era menor y entonces pues les costaba menos. En Estados Unidos, que tienen bastante información al respecto, veían que por cada paciente que se trataba se ahorraban $25,000 contabilizado en su vida. Esto ya también se mostró. Vemos el número necesario a tratar, que es la inversa del riesgo relativo, que es una medida de ponderar cuántas intervenciones tenemos que hacer para obtener un resultado positivo. Pues vemos que el beneficio es franco respecto a tratar o no tratar. Aquí tenemos diferentes cifras de trombolisis CV y el número necesario a tratar y cifras de trombectomía. Verán que entre paréntesis hay unos valores, es que varía de acuerdo a los estudios. Tenemos números necesarios a tratar tan bajos como 2.8 si utilizamos el estudio Down o el Diffuse 3.6, pero global más o menos entre 7 y 8. Otro punto súper importante en nuestro país, la segmentación, porque nuestro sistema de salud es una verdadera ensalada rusa. Tenemos diferentes sistemas de salud. Bueno, yo trabajo en un sistema de salud estatal, ilustrando el punto. Entonces, ¿qué se hace con el paciente que llega a un sistema de salud que no tiene
la forma de tratar esto. Pues aquí hay que aplicar lo que es exactamente la ley. El infarto cerebral es una urgencia calificada, tiene que tratarse obligatoriamente donde llegue. Entonces, bueno, hay que adaptar a cada necesidad, depende del sistema de salud. Esto es bastante laborioso, pero sí se puede hacer y hay resultados bastante interesantes. Aquí en el mismo IMSS se ha hecho algo muy bueno. Tenemos que homologar los procesos, no importa que seamos ICEMIN, ISSSTE, SEDENA, Pemex, etcétera. También sería bastante útil el poder establecer una norma oficial mexicana, porque con una guía de práctica clínica es una orientación. Una norma oficial mexicana son medidas obligatorias, es el mínimo necesario, obligatorio que debe seguir cada institución. Y bueno, mientras tengamos diferentes sistemas de salud, pues necesita haber un sistema eficiente de pago entre sistemas como lo que ocurre en Alemania. Y bien, para concluir mi plática, quiero dejar esta reflexión. El tratamiento del infarto cerebral a lo largo de los años a veces se puede sentir como el mito de Sísifo, el rey de Corinto, que estaba condenado por Zeus a levantar y rodar una piedra hasta lo alto de una cima para que se volviera a rodar hasta abajo y volver a repetir el proceso una y otra vez. No lo vean de esta manera, porque va a haber maneras en las que podamos atrincar esta piedra más arriba y hacer trabajo en equipo, porque la piedra no es nada más de uno solo, es de todos nosotros y claro que la vamos a poder llevar a la cima. Muchas gracias.